para que le veáis la cara a esa gente que hicieron la historia de España y de Portugal en esta época. Tenéis a Felipe IV, al conde duque de Olivares, que fue el válido y el que tomó una decisión fundamental que luego veremos para esta zona, y João IV, que fue el rey portugués que tomó posesión en 1640 de la corona. Pero siempre cualquier levantamiento tiene siempre unas causas, ¿no? Como os digo, desde 1580 Portugal se había unido a España. El rey portugués, don Enrique, había muerto sin descendencia y Felipe II había ocupado el trono gracias a dos cuestiones. Una, las cortes portuguesas, que lo reconocieron como heredero, y otra, a la entrada del ejército español en los famosos tercios en Portugal, ¿no? Pero había sido siempre Portugal un reino agregado, pero no unido. Es decir, Portugal iba a seguir con sus leyes, iba a seguir con sus cortes, como las tenía Cataluña o las tenían otros reinos de España. Otra cuestión importante es el autoritarismo de los austrias, los gobernantes españoles, que descargaban pues sus dictados, aquellas normas, aquellos impuestos, los lanzaban, como diríamos hoy, por decreto. Y ese autoritarismo no le sentaba nada bien a los portugueses, que, como os digo, tenían sus normas, tenían sus fueros. Otra cuestión importante para Portugal era la ausencia de monarca. Ellos habían tenido un rey desde el siglo XIII y se veían, pues, dentro de España con un rey español. Otra cuestión de importancia para entender el levantamiento fue la cuestión de las colonias portuguesas, porque las guerras que libraba España contra los holandeses pues hacía que estos atacaran a las colonias portuguesas. El intento de recuperación de las rentas reales también fue importante, porque los apoyos que siempre había tenido España en Portugal eran los de los nobles y eclesiásticos, y al quitarle a los nobles las rentas que se les habían dado con antelación, pues esto creó muchísimos descontentos entre ellos. También Portugal, con la unión con España, había pretendido intentar conseguir ventajas, cosa que no había ocurrido hasta ese momento. Estoy hablando del año 1640, ¿no? Finalmente, 3 años antes de ese levantamiento, en 1637, intentaron imponer, cuando digo intentaron imponer, fue el rey español y su válido, el conde duque de Olivares, intentaron imponer un impuesto sobre la carne y el vino en Portugal, y se levantó la ciudad de Évora y otros territorios cercanos, por lo cual tuvieron que entrar las tropas españolas del duque de Medina Sidonia, precisamente por aquí cerca, por allá. En cuanto a las visiones de la guerra, siempre hay una visión que es desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista general, de lo que pensaba la monarquía o pensaba el válido del rey de la contienda, de la estrategia que se montó en Madrid para esta contienda. Y luego hay otra visión, que es la visión desde los pueblos de la frontera hispano-portuguesa, que fueron los que sufrieron más duramente las consecuencias. Desde Madrid se arbitró una estrategia basada en darle prioridad a la recuperación de Cataluña, que era otro de los reinos que se había levantado contra el monarca español. Las mejores tropas fueron a parar allí, los famosos tercios españoles o soldados viejos. Lo que básicamente, o el sistema que básicamente se diseñó, fue un sistema que tenía en Extremadura y en el Alentejo sus pilares, y la guerra se iba a concentrar en esa zona. Y cuando digo la guerra, digo las grandes batallas, porque en el resto de la zona ya veremos que lo que hubo fueron
pequeñas incursiones de soldados a un lado y a otro de la frontera. ¿Qué es lo que ocurría con esta estrategia nacional? Pues que había amplios espacios abandonados que sufrieron sobremanera, como fue el caso de la sierra, el Andévalo o la costa onubense. Ahí a la derecha tenéis la frontera de España y Portugal. Como veis, fue un territorio muy amplio, de más de 1000 kilómetros. Ahí es donde se desarrolló esta contienda, puesto que las batallas hacia el interior fueron escasas. Además fue una guerra de desgaste, una guerra de pequeñas incursiones, principalmente de soldados de caballería que venían, se llevaban el ganado o asaltaban las poblaciones y regresaban. Esta estrategia la utilizaron tanto los españoles como los portugueses. Es decir, no nos podemos plantear en ningún momento que los españoles éramos los buenos y los portugueses eran los malos. Cada uno luchaban por unas razones y eso lo he podido comprobar en Portugal cuando estaba hablando de este tema con compañeros portugueses e investigadores portugueses, ¿no? También os tengo que decir que los tipos de enfrentamiento de aquí abajo principalmente eran asedios y asaltos a poblaciones y robos de ganado o quema de sementera. En cuanto a los problemas, tanto en un lado como en el otro de la frontera, pues se vivieron los mismos. Es decir, sufrieron igual los vecinos portugueses que los vecinos españoles de la frontera. En cuanto al ejército español, como ya os he dicho, al destinarse las mejores tropas a Cataluña, pues lo que hubo aquí principalmente fueron soldados no profesionales, sino gente de los pueblos que se alistaban, se entrenaban y que luchaban contra, a veces, soldados profesionales, puesto que los portugueses tuvieron siempre muchísimos soldados procedentes de Inglaterra o de Francia, soldados mercenarios que tenían una buena cualificación profesional. La escasez de efectivos era manifiesto, incluso hubo poblaciones en las que no se pudo constituir una compañía entera y hubo que constituirlas con 25 hombres, con 30 hombres, cuando una compañía tendría que estar formada por 60 soldados, ¿no? Como a estos soldados no se les pagaba, pues evidentemente la indisciplina era frecuente. Incluso llegaron a realizar violencia y robos a los mismos vecinos españoles. Y la deserción fue otra de las cuestiones fundamentales, sobre todo al final de la guerra, que fue cuando los soldados españoles se introducían en Portugal y desertaban, empezaban a luchar en el otro ejército y empezaban a cobrar mejor que lo habían hecho aquí en España. También os he traído aquí pues, una serie de imágenes para que veáis el armamento con el que se luchaba en aquella época, ¿no? Con los arcabuces que tenemos aquí a la derecha, las picas, ahí veis un desfile de piqueros, que las picas pues, eran unas barras largas de 4 o 5 metros que estaban aguzadas en las puntas y que hace poco hubo una película sobre los Esparta y los 300 que se podía ver muy bien cuál era el sistema para luchar con las picas. También algunos de la artillería, de los cañones de esa fecha, y luego el chuzo, que era este que tenemos aquí, el chuzo que era también un palo largo y se engastaba pues un hierro. Y yo creo que debió de hacer mucho daño el hierro ese, ¿no? Y esas básicamente eran las armas que se utilizaban. Vamos a ver un poquito de la guerra en la frontera onubense y voy rapidito.